Capítulo 41. Y a la revolución del año, los hijos de Jacob viajaron desde Shechem, y ellos vinieron a Hebrón, a su padre Yitzhak, y habitaron allí, pero sus rebaños y hatos ellos alimentaban diariamente en Shechem, porque había allí en esos días pastizales buenos y ricos, y Jacob y sus hijos y toda su casa habitaban en el valle de Hebrón. Y fue en aquellos días, en ese año, siendo el año 106 de la vida de Jacob, en el 10º año de Jacob haber venido de Padán Aram, que murió Lea, la mujer de Jacob. Ella tenía 51 años cuando ella murió en Hebrón. Y Jacob y sus hijos la enterraron en la cueva del campo de Macpela, que está en Hebrón, que Abraham había comprado a los hijos de Het para la posesión de un lugar de entierro. Y los hijos de Jacob habitaron con su padre en el valle de Hebrón, y todos los habitantes de la tierra reconocían su fuerza y su fama. Todos los habitantes de la tierra reconocían su fuerza, y su fama recorrió toda la tierra. Y Yosef, el hijo de Jacob, y su hermano Benjamín, los hijos de Rachel, la mujer de Jacob, estaban todavía jóvenes en aquellos días, y no salieron con sus hermanos durante sus batallas en todas las ciudades de los Emorí. ¿Verdad? Entonces se mantuvieron apartados de toda esa sangre, por más que fuera justicia. Recuerdan, es algo interesante como cuando David llega al reino y le pide al padre el construir el templo, y Abel le dice que no porque él había derramado demasiada sangre. Entonces que se iba a esperar hasta que llegara su hijo Shlomo, que iba a recibir el reino en paz, y que él levantara el templo, porque el templo era para representar paz, misericordia, vida, en vez de el juicio que representaba David con toda la sangre que había derramado de los enemigos de Yahweh. Entonces, curioso que aquí Yosef y Benjamín no derramaron toda esa sangre, entonces se mantienen un poco ahí apartados. Y cuando Yosef vio la fuerza de sus hermanos, él les honraba y les ensalzaba, pero él se figuraba su posición superior a la de ellos. Entonces, qué buenos ustedes, pero ya yo me soñé que yo mire. Recuerdan, Yosef era, así como Yitzhak era idéntico a Abraham, Yosef era idéntico a Jacob. Era el hijo de Rachel, la esposa preferida. Había recibido la primogenitura que Rubén había perdido. Y Jacob veía en él reino y fuerza, liderazgo, y por eso le había dado la túnica de manga larga para que se dedicara al estudio. Entonces sus hermanos lo veían como el que nunca hace nada, el que nunca nos ayuda por quedarse estudiando, el favorito. Entonces eso fue lo que empezó a provocar en sus hermanos celos, envidia. Y tras de eso, Yosef solía llevar la información a Jacob acerca de los hermanos, cosas que hacían los hermanos, y eso obviamente a ningún hermano le gusta. Entonces aquí vamos a ver parte de eso. Dice, pero él se figuraba su posición superior a la de ellos, y se ensalzaba a sí mismo encima de ellos. Y Jacob su padre también le amaba a él más que a cualquiera de sus hijos, porque él era hijo de su vejez, y por su amor hacia él le hizo una túnica muy elaborada de mangas muy largas, llegando a los pies, de colores y diseño especial único. Entonces le mandó a hacer una ropa como ninguna otra, y con eso lo estaba diferenciando de todos sus hermanos. El que fueran mangas largas tenía que ver con el que se dedicaría al estudio, no haría obras manuales. El que llegaran a los pies, se conecta, es similar por el tipo de ropa que usaban los reyes. Así como también, ¿verdad?, se podría conectar, los pies representan las buenas nuevas y el fin de los tiempos. Entonces como que su reino llegaría hasta el fin a través de las buenas nuevas. Y de colores, porque sería el rey de todas las naciones, ¿verdad? Es al descendiente de Yosef a quien Yahweh le dice: pídeme las naciones por herencia y yo te las daré, ¿verdad? Le da la vara de hierro para que rija las naciones, y otro montón de versos donde habla lo mismo. Y también en el caso de Yosef, porque Yosef se llegó a convertir en el virrey, que era como ser el rey de Egipto,
y Egipto era el imperio mundial del momento, entonces se llegó a convertir en el rey de todas las naciones. Él fue el que alimentó a todas las naciones cuando se estuvo en el tiempo de 7 años de vacas flacas, que representan los 7 años de la semana de Daniel, el fin de los tiempos. Y cuando Yosef vio que su padre le amaba a él más que a sus hermanos, él continuaba exaltándose a sí mismo por encima de sus hermanos. ¿Verdad? Eso no debería ser, porque o sea, la humildad que él debería tener debería ser que si su papá Jacob lo exalta, él al menos con sus hermanos se mantiene humilde para no provocar fricción. Pero imagino mucho tenía que ver con su el ser tan joven, ¿verdad? Su inmadurez. Se dejó llevar por ese favoritismo que había. Y como les digo, ¿verdad? Imagino que ya está por hablarlo aquí. Él tuvo un par de sueños y esos sueños fueron lo que le aseguró a Yosef que él iba a estar por encima. Entonces él decía, me lo dice mi papá, me lo dice mi Padre Celestial, o sea. Y cuando Yosef vio que su padre le amaba a él más que a sus hermanos, él continuaba exaltándose a sí mismo por encima de sus hermanos, y él traía a su padre noticias dañinas acerca de ellos. Y los hijos de Jacob, viendo toda la conducta de Yosef hacia ellos, y que su padre le amaba a él más que a cualquiera de ellos, ellos le odiaron a él, y no podían hablar pacíficamente a él todos los días. Entonces ya, ¿verdad? Ya le habían agarrado contra él, y ya no había forma de que le hablaran tranquilo. Aunque él anduviera tranquilo, ya le hablaban golpeado. Y eso también, ¿verdad? Es una muestra de lo que provoca el exaltarse, o como estaba haciendo aquí Yosef, poniéndose encima de los otros. Por más que fuese profético, por más que fuese real, él debía mostrar más humildad, por eso mismo. Porque eso es lo que provoca la gente que se pasa exaltando, que pasa llamando la atención, que pasa buscando llamar la atención. Lo que hace es hacer que la gente no le quiera hablar, que no quiera andar con ella o con él. Y después la persona dice, pero ¿por qué yo me quedo solo? ¿Pero por qué nadie me quiere? ¿Pero por qué todos mis amigos me dejan? ¿Verdad? Y es porque no se ha examinado. Dice, y Yosef tenía 17 años. Aquí en la Torá empieza el capítulo en este mismo momento, con este mismo verso, donde se empieza a representar lo que sucedió con Yahushua cuando Yahweh lo mandó a la tierra, cómo lo terminaron vendiendo. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Por otro lado, vean que dice que Yosef tenía 17 años. 17 es el valor numérico de la palabra Tov, que es bueno. Entonces está representando la venida del bueno. Recuerden que Yahushua, cuando él iba caminando por ahí en Israel, lo llamaron bueno, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y está en los cielos. Ahí obviamente una de las interpretaciones es que está diciendo solo Yahweh es bueno en lo que respecta a esa palabra. Con solo entrar en carne ya es otro nivel, porque con solo tener la capacidad o la posibilidad de ser tentado por estar en carne, ya eso abre la puerta para lo malo. Y Yahweh está por encima de la carne, y Él es la bondad misma. Pero en otro nivel de interpretación, Yahushua vino como la vida, como el árbol de vida. El último viene como el árbol del conocimiento del bueno. Entonces cuando Yahushua lo llaman bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Es como si hubiera dicho, yo soy la vida, el bueno es el último. Me estás confundiendo. Y va con el mismo verso, porque Yahushua en Juan 3:13 dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el que después diga, solo hay uno bueno y está en el cielo, se conecta tanto con Yahweh como con el Hijo del Hombre. Entonces aquí es como dando a entender que el Hijo del Hombre sería descendiente de Yosef y vendría como el bueno, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso viene como hijo pródigo, porque llegó a conocer el mal, pero escoge al bueno. Y Yosef tenía 17 años, que también se podría decir estaba en lo mejor de su vida. Y él estaba todavía magnificándose a sí mismo por encima de sus hermanos, y pensaba en levantarse encima de ellos.
En ese tiempo él soñó un sueño. Y él vino a sus hermanos y les contó su sueño. Y él vino a sus hermanos y les contó su sueño. ¿Verdad? Por más sueño que tenga, más siendo un sueño donde Yahweh lo está exaltando, él debería guardárselo en su corazón y decirle al Padre, Padre, si puede me lo confirma. Y tal vez mencionárselo a su papá. Pero llegar a donde sus hermanos, y hey gente, vieras lo que me soñé, todos ustedes inclinándose. Como si ya no hubiera sido suficiente todo lo que llevaba hasta el momento. Y él vino a sus hermanos y les contó su sueño, y él les dijo a ellos, yo soñé un sueño, y he aquí, nosotros estábamos todos amarrando gavillas en el campo. Yo me imagino a los otros hermanos, ¿cuándo usted? Amarrando nada. Vean, estábamos amarrando gavillas en el campo. Vean qué particular, ¿verdad? Con lo que hemos venido hablando en estos días. Mañana es el día del Omer Reshit, de la primer gavilla, cuando se entregaba la primer gavilla, que se da por 49 días hasta llegar al día 50, que es Shavuot. Entonces, estaban cosechando. Recuerden que Yahushua dijo, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, primero y último. Yahushua vino como la semilla a ser sembrado para germinar y empezar la congregación. La apostasía cortó, pero después Yahweh haría que volviese a salir una rama y diese fruto, como la vara de Aharón que leímos en el estudio anterior, que reverdeció y dio fruto. Entonces, estaban recogiendo, estaban cosechando, representando el fin de los tiempos, el descendiente de Yosef, el bueno. Y verá, no que él sea bueno como Yahweh, sino lo representa. Y es a través de quien Yahweh va a poder manifestar su bondad en este mundo. Obviamente, si Yahushua rechazó ese título, pues, el último tiene que hacer, en el sentido de venir como hijo pródigo. Dice, y aquí nosotros estábamos todos amarrando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantó y se paró sobre el suelo, y vuestras gavillas la rodearon y se inclinaron a ella. Su gavilla se levantó, las otras se inclinaron. Esto se puede entender de varias maneras. Obviamente la manera más simple es que todas las demás tribus se inclinarían ante Yosef. Por otro lado, como les decía, mañana es el día de la primer gavilla, el Omer Reshit, que se cumplió por Yahushua cuando él ya resucitó y se le manifestó a Tomás para que Tomás lo revisara como el gemelo, el Cohen, ante Yahweh y llegar a creer. Entonces Yahushua viene siendo la primer gavilla, así como Pablo lo llama, las primicias. Entonces qué curioso que Yosef diga que estaban ellos amarrando y su gavilla fue la que se elevó. Si Yosef es el último, su gavilla es Yahushua. Y es a través de Yahushua en el último que las demás tribus se inclinarían ante él. Dice, y mi gavilla se levantó. Ahí en hebreo es el verbo kum, que se está utilizando. De ahí que en el judaísmo se enseñe que cada vez que esa palabra kum, ese verbo, se utiliza en la escritura, proféticamente, claro está, se refiere al cumplimiento de este sueño, cuando vendría el descendiente de Yosef, se levantaría en el mundo y los demás se inclinarían ante él. Obviamente esto también se cumplió cuando él se volvió el virrey en Egipto, porque en ese tiempo había escasez de comida, de trigo, y solo Yosef, porque había sido sabio, tenía trigo para vender. Entonces por eso fue representado por gavillas, Yosef siendo la que se levantó. Entonces dice, mi gavilla se levantó. También eso se puede representar, ya que una gavilla viene siendo una cantidad X del grano nuevo, como el último que viene por los 144,000, como si fueran las primicias, que también lo dice Apocalipsis, y estas se fueran a levantar por encima de los muchos que se inclinarán ante ellos, porque los pocos, como la gavilla de Yosef, son los 144,000, las otras gavillas que se inclinaron, los muchos. ¿Está claro?
Dice, y sus hermanos le contestaron y le dijeron a él, ¿qué significa este sueño que tú soñaste? ¿Te imaginas en tu corazón reinar o gobernar sobre nosotros? ¿Verdad? Entonces ellos entienden la interpretación del sueño, pero lo toman como simplemente un deseo de Yosef. Es usted que tanto piensa en eso que por eso se lo soñó. Jale aquí. Además de eso también, recuerden que Yosef es uno de los principales soñadores de la escritura. Cuando digo soñador no me refiero a que andaba, sino que los que tenían sueños reveladores de la escritura, entre los principales está Yosef, y no solo tenía sueños, sino también el don de la interpretación. ¿Qué significa este sueño que tú soñaste? ¿Te imaginas en tu corazón reinar o gobernar sobre nosotros? Y recuerden que como él era uno de los menores, junto con Benjamín, y los dos hijos de Raquel, entonces todos los otros hermanos les tenían celos, porque todos los demás eran hijos de una mujer a la que Jacob no amaba tanto como amó a Raquel. Dice, y él todavía venía y le contó el asunto a su padre Jacob, y Jacob besó a Yosef cuando él oyó estas palabras de su boca, y Jacob bendijo a Yosef. Aquí en el sueño era él y sus hermanos. Ya Jacob sabía que había algo especial para él. Entonces Yosef viene y le cuenta el sueño. Ay, sí, mi amor. Sí, mi chiquito, sí. Por eso te regalé la túnica. Le oye sus palabras, repito, pero aquí los que están involucrados son los hermanos. Continúo. Y cuando los hijos de Jacob vieron que su padre había bendecido a Yosef y le había besado, pero ellos esperaban que lo regañara. ¿Qué pasa usted hablando así de sus hermanos? Sí, mi chiquito. Y le había besado y que él le amaba excesivamente, ellos se volvieron celosos de él y le odiaron aún más. Después de esto soñó Yosef otro sueño. Vean lo que es el padre, que hasta se lo confirma y reconfirma. Y él metiéndose en problemas, pero ya a veces lo sigue confirmando. Y le contó el sueño a su padre en la presencia de sus hermanos. Esa es otra, ¿verdad? Y no tuvo nada de cautela, se lo contó a todos. Escucha ustedes también. Le contó el sueño a su padre en la presencia de sus hermanos, y Yosef le dijo a su padre y hermanos, mira, yo he soñado otra vez, y he aquí el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaron a mí. El hombre andaba en las nubes. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron a mí. Entonces ahí, al decir el sol y la luna, ya está incluyendo al papá y la mamá. Está incluyendo al papá y la mamá. Entonces ahí es donde Jacob dice, un momentico, ¿qué le pasa a mi hijo? Ya me está poniendo debajo de él. Primero que todo, y segundo, ya Raquel se murió, porque él se sueña con mamá. Aquí no se refería, bueno, por un lado hay varios niveles de interpretación, pero en lo que respecta a Yosef como ser humano en ese tiempo, no se refería a Raquel, se refería a la mujer a la que se había unido Jacob después de que Raquel se había muerto. Así, y las 11 estrellas se inclinaron a mí. Entonces vea, menciona el sol y la luna, padre y madre. Las 11 estrellas se inclinan. Él, siendo una de las tribus, vendría siendo otra estrella. Entonces es curioso que el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante una estrella. Y recuerdan, ya me estoy adelantando un montón, pero me parece muy interesante y revelador, al menos por varias cosas de mi vida. En Egipto adoraban la estrella Sirius, o Sirio en español, como Isis, y también otro falso Elohim. Y cuando subía la estrella Sirio por el horizonte era cuando el Nilo se llenaba, y eso hacía que hubiese agua para las cosechas. Entonces lo conectaban con la comida y la provisión y demás. Entonces aquí, al decir el sol y la luna, estaba diciendo Jacob y Bilá y los 11. Pero Jacob, al interpretarlo lo más literal, dice, no, pero Raquel ya murió, ese sueño está raro.
¿Y cómo va a decir que yo también me voy a inclinar? ¿Verdad? Lo cual se puede entender, pero el padre sabrá. Pero como papá, me imagino, ¿verdad? Como, ¿qué le pasa a mi chiquito? Tampoco así, no se pase. Sin embargo, eso se cumplió también al pie de la letra, porque cuando Yosef llega a ser el virrey en Egipto y Jacob tiene que ir a comprar, él se inclina ante el virrey y el virrey, que es Yosef, le dice, no, papá, levántese. Pero ya se había inclinado su papá ante él, cumpliendo el sueño. ¿Estamos? Por otro lado, como estaba diciendo, Sirio, esa estrella la adoraban en Egipto cuando subía, se llenaba el Nilo. En hebreo, la estrella Sirio se llama Abrak. Abrak. Y cuando Yosef se convirtió en virrey, lo llevaron por todo el reino de Egipto diciendo Abrek, Abrek, que significa en hebreo inclínense ante él. También se podría traducir como padre de bendición. Pero con uno de los cambios que se hacen de pasar la kaf a kuf, de los cambios que se hacen en el hebreo, de cambiar las letras que tienen sonidos similares, cambiar la kaf por kuf, quedamos con Abrak, como si le estuvieran llamando Sirio, o ¿verdad? La estrella esta que les menciono. Y eso es interesante porque aquí él está siendo comparado con una estrella. Y dice que el sol se inclina ante esa estrella. Según las diferentes culturas que han estudiado los cielos, el firmamento, normalmente han puesto a esa misma estrella, Abrak, como el sol espiritual, la entrada al cielo. En lo negativo, por ejemplo, los masones consideran que en esa estrella está la logia más elevada, que cuando se mueren se van para esa logia, ¿verdad? O ese templo de ellos. Entonces, es particular que aquí Yosef aparezca como una estrella, con esa conexión al convertirse en virrey, con lo que creían en Egipto, con el hecho de que dicen que Abrak o Sirio es el sol espiritual, que así como el sol de la tierra ilumina con luz física, que Sirio ilumina con luz espiritual. Y por supuesto, ¿verdad? Recordemos lo que dice Números 24, en la profecía que dio Bilam, que dice, lo veo mas no ahora, lo contemplo mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Esto se cumplió en cierta forma cuando una estrella anunció que Yahushua había nacido, ¿verdad? A los sabios del oriente, pero se cumple de una manera diferente, puesto que ahí fue literal, una estrella que salió en el cielo para anunciar que Yahushua nació. Pero el cumplimiento espiritual es que las estrellas representan ángeles. Entonces el Malach, Micael, vendría al mundo como un descendiente de Jacob para cumplir lo que viene después. Y sería descendiente de Yosef, según esta profecía del sueño. ¿Sí me explico? Micael vendría como descendiente de Yosef, que es hijo de Jacob, para que saliera estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel, por eso es que se inclinan a él, y herirá las sienes de Moab, porque viene a pelear, y destruirá a todos los hijos de Set. Y ahí continúa. Dice, de hecho, será tomada Edom, y Yahweh le había revelado a Jacob que sería Yosef el que vencería a Edom. Edom, un apodo de Esaú. Por eso Jacob no quería devolverse donde Labán antes de tener a su hijo Yosef. Cuando ya tuvo a Yosef, dijo, ya aquí le vamos a ganar a Esaú, entonces vamos. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron a mí. Y su padre oyó las palabras de Yosef y su sueño. Y viendo que sus hermanos odiaban a Yosef por motivo de este asunto, Jacob por eso reprendió a Yosef ante sus hermanos por motivo de este asunto. Entonces, al ver cómo estaban los hermanos, entonces dijo, sí, voy a tener que regañarlo porque si no se van a enojar conmigo también. ¿Verdad? Obviamente esperando que Yosef se calmara. Y vuelvo y repito, no es que estuviera mintiendo, pero no creo que lo haya manejado muy bien, quizá por la inmadurez. Por motivo de este asunto, diciendo, ¿qué significa este sueño que tú has soñado? Y magnificarte a ti mismo ante tus hermanos que son mayores que tú.
¿Te imaginas tú en tu corazón que yo y tu madre y tus 11 hermanos vendremos y nos inclinaremos a ti porque tú dices estas cosas? O, y nos inclinaremos a ti, ¿por qué dices tú estas cosas? Y sus hermanos estaban celosos de él por motivo de sus palabras y sueños, y ellos continuaban odiándole, y Jacob reservó los sueños en su corazón. Y los hijos de Jacob fueron un día a alimentar el rebaño de su padre en Shechem. Entonces vean aquí la historia, como esta historia que inicia aquí. Los hijos de Jacob, o sea las tribus, como el pueblo, fueron un día a alimentar el rebaño, como los fariseos, saduceos, supuestamente alimentando de la Torá al pueblo. Fueron a alimentar el rebaño de su padre en Shechem. Shechem es el hombro que representa principado, así como los fariseos y demás tenían la autoridad en el pueblo. Dice, porque ellos eran todavía ganaderos en esos días. Y mientras los hijos de Jacob estaban alimentando ese día en Shechem, ellos tardaron y pasó el tiempo de juntar el ganado, y ellos no habían llegado. Y Jacob vio que sus hijos se atrasaron en Shechem. Y Jacob dijo en sí mismo, tal vez la gente de Shechem se haya levantado para pelear contra ellos, por eso se han tardado en venir hoy. Y Jacob llamó a Yosef, su hijo, y le mandó a él. Entonces, así como los padres de las tribus estaban tardando y no volvían a casa, igual los fariseos y saduceos estaban tardando en enseñar la verdad, y por eso no traían los frutos a Yahweh. Entonces Yahweh dice, voy a tener que mandarle a mi hijo para ver qué está pasando. Entonces le dice a Yosef, vaya y revise a ver qué pasa. Y Jacob llamó a Yosef su hijo y le mandó a él diciendo, mira, tus hermanos están alimentando en Shechem hoy día, y aquí ellos no han regresado todavía. Anda ahora por eso y mira a dónde están ellos, y tráeme noticias de vuelta acerca del bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño. ¿Verdad? Que sería como Yahweh diciéndole a Yahushua, vaya, vea qué están haciendo los sacerdotes y cómo está el pueblo. Dice, y Jacob envió a su hijo Yosef al valle de Hebrón. Y Yosef vino por sus hermanos a Shechem, y no les pudo encontrar. Y Yosef iba alrededor del campo que quedaba cerca de Shechem, para ver a dónde sus hermanos habían virado, y él se perdió en el desierto y desconocía por dónde debía ir. En lo que respecta al último, porque esta historia se conecta con ambos, primero y último, de varias maneras, aquí vemos cómo es enviado y de camino se pierde en el desierto, así como el último quedaría como hijo pródigo, perdido en la doctrina al nacer durante la apostasía entre las naciones, y desconocía por dónde debía ir. Dice, y un enviado de Yahweh le encontró a él andando perdido en el camino hacia el campo. Y Yosef le dijo al enviado de Yahweh, yo busco a mis hermanos. ¿No has oído tú a dónde ellos están alimentando? Y el enviado de Yahweh le dijo a Yosef, yo vi a tus hermanos alimentando aquí, y yo les oí a ellos decir que ellos querían ir a alimentar en Dotán. Y Yosef hizo caso a la voz del enviado de Yahweh, y él fue a sus hermanos en Dotán, y él les encontró en Dotán alimentando al rebaño. Y Yosef avanzaba hacia sus hermanos, pero antes de que él se hubiese acercado cerca de ellos, ellos habían decidido matarle. Entonces, Yosef era todo feliz, ¡ay, los encontré, mis hermanitos! ¿Cómo están? Y ellos, ¿qué? Nos lo echamos. Listos. Este es el momento. Vean qué sorprendente, qué triste. Pero también hay que entender que en esos tiempos era otra la vida que se llevaba, ¿verdad? Que se veía mucho, como se veían las cosas. Estamos hablando de hermanos que habían matado a miles de personas. Una persona, por más que fuese en juicio, con justicia, el matar de fijo cambia a la persona, y el matar tanto no dudo que lo lleguen a ver como una solución. Entonces hay que ponerse en las sandalias de los patriarcas como para tratar de entender cómo habrían llegado a tal punto de odiar tanto a su hermano como para decir, ¿por qué no lo matamos? Y ya nos quitamos esto de encima.
claramente al pensar en matarlo, se estaban levantando en contra de Yahweh mismo. No solo porque Yosef lo represente, sino porque Yahweh le había dicho a Yosef, tú vas a reinar. Y ellos, a que no. Y Yahweh, pues a que sí. Dice, y Yosef avanzaba hacia sus hermanos, pero antes de que él se hubiese acercado a ellos, ellos habían decidido matarle. También eso, antes de que se hubiera acercado a ellos, ya habían decidido matarle, que no lo dudo, ¿verdad? Todo esto es profético. Sería como decir, antes de que el Mesías mismo se hubiera manifestado en la tierra, ya los fariseos tenían planeado matarle. Y no como que ellos dijeran, cuando venga el Mesías lo matamos, sino en el sentido de, como estaban cauterizadas sus conciencias, sus corazones, estaban tan perdidos que hacía como mataban a los profetas y mataban a cualquiera que los cuestionara, terminarían matando a Mashiach. Y curiosamente Mashiach, a pesar de venir de Yahudá, era llamado el hijo de Yosef, ¿verdad? Por el esposo de Miriam. Entonces aquí vemos a Yosef llegando y ellos queriendo matarlo. Y Shimón dijo a sus hermanos, que de Shimón salieron muchos de los escribas, dijo a sus hermanos, he aquí el Señor de los sueños viene a nosotros hoy día. Imagino el super sarcasmo, ahí vemos utilizado desde años atrás. He aquí el Señor de los sueños viene a nosotros hoy día, y ahora por eso vengan y matémoslo, y tirémosle a él en uno de los pozos que hay en el desierto, y cuando su padre le busque a él de nosotros, diremos que una bestia malvada le ha devorado. Verá como tristemente el pueblo yahudí, entre ellos muchos conversos de Edom, pero el pueblo yahudí decidió matar a Mashiach. Y ahora, si uno dice que los judíos mataron al Mesías, eso lo llaman ser antisemita. No, es que fueron los romanos, que sería como decir fue una bestia. Pero ¿quién le dijo a los romanos que lo matara? El mismo Pilatos quería soltarlo. Entonces, vemos que lo mismo sucede aquí. Querían decir que una bestia lo había devorado. Y Reubén oyó las palabras de sus hermanos acerca de Yosef. Esto es interesante porque ya Rubén había rectificado. Ya Rubén había caído muy bajo cuando hizo lo que hizo con Bila para tratar de separar a Jacob de ella y que volviera con Lea. Entonces por eso Rubén perdió la primogenitura, el reino y el sacerdocio. La primogenitura le fue dada a Yosef, el reino a Judá, el sacerdocio a Leví. Ya Rubén se había arrepentido y eso lo había hecho madurar espiritualmente, crecer. Shimón todavía le faltaba, por eso se está dejando llevar. Tras de eso Shimón tiene una conexión con el verbo odiar. Entonces como si estuviese diciendo, aquí se estaba volviendo un odiador. Era un enemigo de Yosef y por eso quería matarlo. Rubén ya había crecido espiritualmente, entonces él dice, tengo que salvar a Yosef de las manos de mi hermano. Y Rubén oyó las palabras de sus hermanos acerca de Yosef y él les dijo a ellos, ustedes no deberían hacer esto, porque ¿cómo podremos nosotros mirar a nuestro padre Jacob? ¿Verdad? Él ya había pasado por algo que le dificultaba ver a su padre Jacob y no quiere que le pase lo mismo a los hermanos. Dice, tírenle a él en este pozo para que muera allí, pero no extiendan una mano sobre él para derramar su sangre. Y Rubén dijo esto para rescatarle a él de su mano, para traerle de vuelta a su padre. Entonces Rubén decía, tírenlo en ese hueco y que se muera solo, pensando, más tarde yo llego, lo saco y me lo llevo. Y cuando Yosef vino a sus hermanos, él se sentó ante ellos, y ellos se levantaron sobre él y le agarraron y le pegaron al piso y le privaron del saco de muchos colores que él tenía puesto. Mira, lo primero que hicieron fue quitarle aquello que lo diferenciaba, aquello que lo exaltaba y era una señal de cuánto su padre lo amaba. Similar a cuando le quitaron la túnica a Yahushua
y como era de un solo tejido, era muy especial, entonces no la rompieron, sino que tiraron suertes por ella, como estaba también profetizado en Salmo 22, que tirarían suertes por sus ropas. Dice: y ellos le agarraron y le tiraron dentro de un pozo. El pozo hace alusión al Seol. O sea, ya con solo haberlo tirado ahí representa el haberlo matado, haciendo alusión a que matarían a Yahushua y se iría al Seol 3 días y 3 noches. Dice: ellos le agarraron y le tiraron dentro de un pozo, y en el pozo no había agua. Con más razón representa el Seol, que en unos casos es llamado el pozo sin agua. Obviamente porque no está el agua de vida, porque es el lugar al que van los muertos. Y en el pozo no había agua, sino serpientes y escorpiones, que representan ángeles caídos y demonios, ¿verdad? Como el Seol. Recuerden que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, y los seres humanos que siguen a Satanás y sus ángeles pues terminan ahí. Hablando del infierno, ¿verdad? El Seol es más general. Entonces estaba lleno de serpientes y escorpiones. Imagínense para un joven de 17 años. Pues imagínense que lo echan. Como es con los escorpiones este hombre. Que lo echen en un pozo que esté lleno de serpientes y escorpiones, teniendo 17 años, el susto. Y que lo den ahí el rato que dejaron a Yosef. Y Yahweh se encargó de que nada lo tocara, claro está. Dice: y Yosef tenía miedo de las serpientes y escorpiones. Vean que incluso teniendo miedo, Yahweh lo protege. No es como que Yahweh diga: no, si tiene miedo no lo protejo, allá usted, ¿verdad? Obviamente, si era justo y creía en Yahweh, sí lo iba a proteger. Obviamente también uno debería tratar de no tener miedo, o no dejarse controlar por el miedo, pero hay situaciones en las que puede más, por lo que sea, como aquí, la edad, inmadurez y también serpientes y escorpiones. Y Yosef tenía miedo de las serpientes y escorpiones que estaban en el pozo, y Yosef exclamó con una voz fuerte, y Yahweh escondió a las serpientes y escorpiones en los costados del pozo, y ellos no hicieron ningún daño a Yosef. Y Yosef llamaba desde el pozo a sus hermanos y les decía a ellos: ¿qué he hecho yo a ustedes? ¿Y en qué he errado yo? ¿Por qué no temen ustedes a Yahweh acerca de mí? ¿No soy yo de sus huesos y su carne? ¿Y no es Jacob nuestro padre, mi padre? ¿Y no es Jacob vuestro padre, mi padre? ¿Por qué me hacen esto a mí hoy día? ¿Y cómo podrán ustedes mirarle a nuestro padre Jacob? Y él seguía gritando y llamando a sus hermanos desde el pozo. Y él dijo: oh Yahudá, Shimón y Leví, mis hermanos, levántenme fuera del lugar de oscuridad en el cual ustedes me han puesto, y vengan hoy día a tener compasión de mí. Ustedes, hijos de Yahweh e hijos de Jacob, mi padre. Y si yo he errado contra ustedes, ¿no son ustedes los hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob? Si ellos veían un huérfano, ellos tenían compasión por él. O uno que tenía hambre, ellos le daban pan de comer. O uno que tenía sed, ellos le daban agua de beber. O uno que estaba desnudo, ellos le vestían con ropas. ¿Y cómo entonces retendrán ustedes vuestra lástima de su hermano? Porque yo soy de vuestra carne y hueso. Y si yo he errado contra ustedes, seguramente ustedes deberían hacer esto por mi padre. Y Yosef habló estas palabras desde el pozo, y sus hermanos no podían escucharle a él, ni inclinar sus oídos a las palabras de Yosef. Y Yosef estaba gritando y llorando en el pozo. Y Yosef dijo: oh, que supiera mi hermano hoy día el acto que han hecho mis hermanos a mí, y las palabras que ellos hoy han dicho a mí. Y todos sus hermanos oyeron sus gritos y su llanto en el pozo. Sus hermanos fueron y se fueron del pozo para no oír los gritos de Yosef y el lloro en el pozo. Imagínense, entonces lo oían y llegaron: hombre, vámonos allá para no estar oyendo a Yosef, qué pereza. ¿Verdad? En vez de sentir lástima, dijeron: alejémonos porque qué pereza estar escuchándolo.
Ahora, quizá la lástima de un par ahí se estaba encendiendo y por eso mismo otros dijeron vámonos antes de que alguno le dé lástima y lo saque. Aquí dice mi hermano, refiriéndose a Benjamín. O sea, aquí dice mi hermano. Oh, que supiera mi hermano hoy día el acto que han hecho mis hermanos a mí. En todas dice mi padre, solo en la mía dice hermano. Sí, exacto. Simón hablando, sí, como enemigo, puesto que dice cuando su padre lo busque, también como dando a entender, verá claramente, como es el favorito de su papá, pero sí, como si fuera el mismo enemigo, puesto que aquí Yosef sí incluye a todos, ¿verdad? Nuestro padre. Y el otro dice su padre. Peor causar envidia, sentir envidia. Es que depende, porque, o sea, sentir envidia es el problema mayor. Uno no debería sentir envidia en lo absoluto, ni codiciar nada de nadie. Y hay mucha gente que provoca envidia sin querer, sin darse cuenta siquiera. Pero obviamente producir envidia al propio está mal. Entonces uno no debería tratar de hacer que otra gente lo envidie. Y de ahí el poner en práctica la humildad, ¿verdad? Como el no andar, lo que es el rajando, ¿verdad? Jactándose de lo que tiene o de lo que supuestamente es o de los logros que ha tenido en la vida. Si uno siempre entiende y tiene claro en su corazón que todo éxito viene de Yahweh, que todo talento, toda capacidad, todo viene de Yahweh, entonces uno no va a andar en esas, porque uno entiende que cualquier persona tiene la misma capacidad si pone su fe en Yahweh, si se purifica, si se aparta, etc. Y eso hablando de crecimiento o éxito espiritual, puesto que en el mundo es puro plata y el trabajo y la posición tal. Y el querer andar provocando envidia, ¿verdad? Incluso sucede mucho en las redes sociales, todo el montón de gente que toma fotos para que otra gente las vea y diga, ay, qué bárbaro, uy, qué envidia, uy, vea dónde anda, uy, vea lo que come, uy, vea el carro que tiene. Y el montón de gente que lo que hace es tomarse fotos con un carro que no es de ellos, con, ¿verdad? La comida es de la par. Y cosas así. Y tristemente la gente lo hace, la gente lo sabe y la gente aún así siente envidia. Y es una pura lucha ahí de no, yo tengo más, no, yo soy mejor, no, yo soy más esto, lo otro. Entonces, eso puede traer muchos problemas también. O sea, es negativo si se hace al propio y es como estar pidiendo que le envíen energías negativas, ¿verdad? Es como, por favor, envíenme todos los pensamientos negativos para tener que lidiar con ellos. ¿Para qué? Sí, como he mencionado, ¿verdad? Bueno, sí, en ese aspecto, por eso hablo siempre de la envidia, que de la envidia fue que salió la muerte. Y en lo que respecta, digamos, envidia, no hay envidia positiva, por más que mucha gente dice envidia de la buena, como diciendo, sí, no se lo quiero quitar, pero quiero tener lo mismo. Y yo entiendo cuando dicen eso lo que quieren decir, pero la envidia como tal es mala. El celo es bueno, aunque puede haber celo negativo, ¿verdad? Lo que hemos hablado de los tóxicos, ¿verdad? Ilógicos y demás. Entonces sí, la envidia y el celo es muy parecido, el celo negativo, ¿verdad? Claro está. Quizás porque no podía callar lo revelado por Yahweh, parecía soberbio. Sí, mucho es eso, Miriam. Porque si fuese solo soberbia lo que tenía Yosef, ¿por qué lo habría escogido Yahweh? Pero obviamente si Yahweh lo escogió para lo que lo tenía, era porque sabía que era un hombre justo y era malinterpretado por sus hermanos. ¿Sí me explico? Ahora, repito, no dudo que su inmadurez, tanto por la edad que tenía como en lo espiritual, pudiese hacer que no escogiese las mejores palabras o el mejor momento para decir las cosas, y eso hiciera que se viera peor. Pero no considero que fuera un hombre soberbio, porque de hecho es uno de los hombres más humildes que vemos en la escritura. Recuerden que él era super tipo, ¿verdad? Atractivo, y él pasaba siempre viendo para el suelo, evitando las miradas de las mujeres, evitando el sentirse muy, andaba siempre viendo para el suelo, era súper servicial y otro montón de detalles que no podía ser características de un hombre soberbio como lo juzgaban sus hermanos. Entonces, sin duda,
Sí, mucho era mala interpretación. Y de hecho, ¿verdad? Vemos Yahushua. Yahushua vino y dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Es eso soberbia o es verdad? Es verdad. Pero al que no le gusta por la envidia va a decir, uy, qué soberbio, qué se cree ese hombre. Y de por sí, ¿verdad? Ni tan guapo que es, dirían muchos, ¿verdad? Porque no vino con hermosura física. Y decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo imagino más de uno, y según él es guapísimo. Sin entender lo que él estaba diciendo verdaderamente. El hecho de que dijera, ¿verdad? Lo de la reina de Saba, que viajó para ir a ver la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno más grande que Salomón. Hay muchos pudieron decir, hombre más creído, matémoslo, sin entender que es la verdad. Allá ellos que no quieran entenderlo o no puedan entenderlo por la falta de luz. Esos tres siervos de Jacob que murieron y Judá se enfurece más, me recordó a los tres amigos de Daniel, los muchos que mueren y el cordero, y Yahweh deja caer su ira. Sí, buen punto, ¿verdad? Recuerdan, el número 3 representa a los muchos, el 1 a los pocos. Curioso que Yahudá pelea y 3 de sus siervos caen como si fueran los muchos, y eso hace que haya tanto enojo, que se manifieste la ira de Yahweh por la muerte de los muchos, la cual se va a dar a través de las copas de la ira. Y las copas de la ira están llenas con la sangre de los muchos que salió del lagar de la ira, que era donde se echaron las uvas. Y ya para cerrar y empezar a orar, dice aquí Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Exacto, ¿verdad? El tenerle envidia a alguien se lo carcome a uno. Entonces de ahí lo negativo, y por eso les digo, uno puede controlar eso, entonces hágalo, ¿verdad? Saque toda envidia, con solo que esté saliendo ahí una pequeña raíz de envidia hacia alguien, de una vez arránquelo.